Hola a todos, bienvenidos a mi canal, en donde trabajamos proyectos de desarrollo web y de desarrollo móvil paso a paso. Hoy les traigo una librería muy interesante que se llama Hugging Face Transformers.js, que lo que nos permite es integrar modelos preentrenados de inteligencia artificial en nuestros proyectos, que en nuestro caso lo vamos a hacer a través del entorno de ejecución de JavaScript, Node.js, y esta librería lo que va a hacer es descargar y ejecutar el modelo en nuestra máquina local. Es una librería de código abierto y es gratuita, por lo que no se requiere ningún pago para utilizarla. Permite hacer diferentes tareas como procesamiento de texto, de imágenes o modelos de lenguaje al estilo de ChatGPT. Nosotros vamos a desarrollar este proyecto, que es un proyecto sencillo, que tiene la finalidad de ser más que nada una prueba de concepto, con la tarea Text Classification, que lo que permite es agregar una etiqueta de positivo o negativo y un score de exactitud al string que nosotros les pasemos. En este caso, bueno, nosotros ingresamos, por ejemplo, la frase I am a good person en inglés. Y si le envío, bueno, lo que hace este proyecto es mostrarme el input que ingresó el usuario. Y esto que está aquí es la ejecución del modelo. Es decir, el modelo identifica esta frase I am a good person como una frase positiva y le agrega un score de exactitud en una escala entre 0 y 1. Y si, por ejemplo, pongo una frase negativa como This world is going to be destroyed, el mundo va a ser destruido, me va a decir que es una frase negativa, un texto negativo. Entonces, sin más preámbulo, vamos al código. Lo primero que necesitamos para este proyecto es tener instalado Node.js. Yo tengo la versión 20.5.0 y por supuesto un editor de código como Visual Studio Code que se pueden descargar de la página oficial. Lo primero que vamos a hacer entonces es abrir una terminal y dirigirnos a la ubicación en donde queramos que se encuentre nuestro proyecto y vamos a correr el comando mkdir y le vamos a poner el nombre que querramos. En este caso le voy a poner text classification. Una vez que tengamos la carpeta, vamos a esa ubicación y abrimos con el comando code. El proyecto con el editor de código. Una vez aquí, lo primero que voy a hacer es inicializar un proyecto nuevo de Node.js con el comando npm init -y para que me cree un paquete, un archivo package.json por defecto. Una vez que tenemos esto, tenemos que instalar las dependencias. Vamos a instalar con el comando npm install primero el framework HTTP que vamos a estar utilizando, que es Express. Vamos a instalar también EJS, que es el motor de plantillas. Vamos a instalar también el módulo Body Parser, que nos va a permitir procesar los datos que lleguen del formulario desde el lado de Node.js. También vamos a instalar una fuente para no estar utilizando la fuente por defecto del navegador. Lo hacemos desde Font Source y la fuente es Poppins. Y finalmente vamos a instalar la librería que hoy vengo a mostrarles desde Cenova/Transformers. Le damos a Enter y esto va a instalar las dependencias. Después también vamos a necesitar instalar una dependencia de desarrollo que es Nodemon, que es un demonio, es decir, un servidor de desarrollo que se va a estar actualizando cada vez que yo haga un cambio en el código. Entonces con el comando npm install y el flag -d instalamos Nodemon. Esto lo va a agregar aquí en una nueva propiedad en el package.json que se va a llamar devDependencies. Ahí está Nodemon. Aquí en este archivo entonces lo siguiente que vamos a hacer es indicarle que vamos a estar utilizando los módulos de ECMAScript 6 y vamos a crear el comando dev para levantar el servidor de desarrollo. Entonces esto va a ejecutar nodemon index.js, que es un archivo que vamos a crear ahora. Index.js. Una vez que tengamos este archivo index.js, este va a ser el archivo de entrada del proyecto. Entonces lo primero que vamos a hacer es importar Express
y vamos a crear una constante app y ejecutando el framework Express. Y después con la función listen le vamos a decir que escuche, por ejemplo, en el puerto 8000. Le vamos a pasar un callback para que me muestre por consola y me avise que el servidor está corriendo correctamente. Entonces le podemos decir server is running on port 8000, por ejemplo. Entonces, ahora deberíamos tener ya, corremos el comando npm run dev, que era el que pusimos en el package.json, deberíamos tener ya corriendo el servidor. Y si entramos desde el navegador al puerto 8000, me da el error de que no existe la ruta barra, pero esto significa que el servidor ya está corriendo correctamente. Bien, lo siguiente que vamos a hacer entonces es agregar algunas configuraciones que necesitamos. Por ejemplo, le tenemos que indicar cuál va a ser el motor de plantillas, por lo que vamos a usar app.set y le vamos a decir que el view engine, es decir, el motor de plantillas, va a ser EJS. Después vamos a tener que indicarle también con app.use que vamos a estar sirviendo archivos estáticos, por lo que entonces decimos express.static. Esto es para indicar a dónde desde dónde vamos a servir los archivos de estáticos, que en este caso le pasamos un punto para decir que es la ubicación actual. Y finalmente, otro middleware que vamos a estar configurando es bodyparser, que ahí lo va a importar. Y le decimos URL encode extended to. Esto significa que los datos que van a venir del formulario web van a poder ser procesados desde el lado de Node.js, desde el lado del servidor. Por eso es necesario que lo pongamos aquí al inicio para que se ejecute el body parser en todas las rutas. Nosotros vamos a tener dos rutas. Vamos a tener una por el método get y otra por el método post. Para el que no sepa, cada vez que hacemos un servidor web, estamos utilizando el protocolo HTTP. El protocolo HTTP tiene diferentes verbos que indican acciones que puede realizar ese servidor. Los más utilizados son get, post, put y delete. En este caso, bueno, el get sirve para obtener todos los recursos, el post sirve para guardar un nuevo recurso, el put para actualizarlo y el delete para borrarlo. Entonces, nosotros vamos a crear nuestra primera ruta diciéndole a la aplicación que tiene que utilizar el método get. Le pasamos la ruta, que en este caso va a ser la ruta raíz, por eso ponemos una barra. Y vamos a pasarle después un callback que recibe dos parámetros, una rec y una res. Rec significa request, es decir, es la solicitud del cliente, del navegador. También podría ser una aplicación móvil, una aplicación de escritorio. En nuestro caso va a ser un sitio web. Y res significa response, es la respuesta que este servidor le va a dar al cliente. Entonces, por lo pronto, lo que vamos a hacer es devolver return res y utilizamos la función status para indicar el código del estado de la solicitud. Le vamos a devolver un 200, que es el código para una solicitud correcta. Y vamos a enviar, para probar que funcione, simplemente un h1, etiqueta h1 de HTML que diga hola mundo. Entonces, si yo voy al navegador y actualizo, me dice hola mundo. Si yo acá a esta ruta le cambiara el nombre y le pusiera test, y yo actualizo aquí, me va a decir que esta ruta no existe, pero si yo voy a la ruta test, ahí vuelve el hola mundo. Bien. Entonces, ahora necesitamos mostrarle algo al usuario cuando ingrese a esta ruta. Entonces necesitamos renderizar una vista, un archivo HTML. Aquí ya tenemos configurado que nuestro motor de plantillas va a ser EJS. Entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta que se llame views, vistas, y crear adentro un archivo index.ejs. En este archivo EJS vamos a crear un HTML
de toda la vida, el que ya conocemos, y le vamos a poner el título. En este caso va a ser Sentiment Analysis. Y aquí dentro del body vamos a agregar una etiqueta H1 que sea el título principal, Sentiment Analysis, y un formulario que va a anidar a su vez un input de tipo texto con el nombre también texto y un placeholder que le indique al usuario que tiene que ingresar un texto precisamente. Y también vamos a agregar un botón de tipo submit, que es para enviar los datos del formulario y que muestre el texto send. Entonces, si yo guardo esto y actualizo la página, no, perdón. Entonces tenemos que devolverlo aquí. Vamos a hacer un return res, ya no status, sino render, y le vamos a pasar el nombre de la plantilla, que es index.bjs. Entonces, ahora sí, si yo actualizo la página en la ruta raíz, ahí vemos el H1 y el formulario con el botón. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar una nueva ruta, sea por post, que se va a llamar process, que va a servir precisamente para procesar los datos que vengan del servidor. Entonces, le pasamos aquí el callback y aquí adentro vamos a poner toda la lógica de que venga del servidor, o sea, que sirva para procesar los datos del servidor. Por lo pronto, como este va a ser un código sensible a errores, vamos a ponerlo dentro de un bloque try catch. Si ocurriera algún error durante el procesamiento de los datos, podemos manejarlo con diferentes estrategias. En este caso simplemente vamos a mostrar el error por la consola. Y en caso de que funcionara todo bien, vamos a, por ahora también mostrar por la consola, los datos que vienen en el body. ¿Cómo podemos recibir aquí los datos que vengan del formulario? Dentro del objeto rec existe una propiedad llamada body que me va a mostrar en un objeto cada uno de los campos del formulario. Entonces, vamos a actualizar y vamos a escribir esto es una prueba. Si yo envío el formulario, no pasa nada porque el formulario necesito decirle que tiene que enviar los datos al endpoint process, que es el que configuramos aquí, y que va a utilizar el método post. Entonces vamos a volver atrás, actualizamos y escribimos esto es una prueba. Si enviamos el formulario no hay ninguna respuesta, pero vemos que aquí se está capturando en la propiedad text el valor que yo le escribí, que es esto es una prueba. Entonces aquí lo que vamos a hacer, en lugar de mostrarlo por consola, es la lógica de procesamiento de los datos. Lo primero que vamos a hacer es crear la variable result, en donde vamos a guardar el resultado del procesamiento que devuelve el modelo. Después tenemos que guardar en una constante el valor de la propiedad text, por lo que podemos hacer rec.body.text para acceder a esta propiedad text. Este objeto es el rec.body y si accedemos a la propiedad text, ahí voy a tener guardada en la variable text el valor esto es una prueba. En JavaScript lo que podemos hacer cuando trabajamos con objetos es, en lugar de acceder directamente aquí al nombre de la propiedad, lo que podemos hacer es extraerla, desestructurarla con esta sintaxis. Tiene que ser el nombre exacto, en este caso sabemos que va a ser text. Lo siguiente que podemos hacer es verificar que el texto exista, que existe la propiedad y que no esté vacía, por lo que podemos hacer if
Si no existe el texto o la longitud es 0, es decir, text.length gth es igual a 0, lo que podemos hacer es guardar en la variable result un objeto con la propiedad label y que le diga al usuario que debe ingresar un texto. You must enter a text. Estamos guardando esto en un objeto con una propiedad label para respetar la estructura que va a tener el resultado que devuelve el modelo. Por lo que si el valor ingresado es correcto, lo primero que vamos a hacer es guardar en una constante classifier una función que nos proporciona la librería que se llama pipeline. Aquí esto se va a importar, entonces la función pipeline de la librería Transformers. Pipeline, como vemos aquí, nos pide tres argumentos. La task, la tarea, el modelo y un objeto con opciones. Nosotros vamos a enviarle la tarea y el modelo, por supuesto, y vamos a utilizar esta propiedad que se llama Progress Callback, que es una función que nos va a dar información, nos va a devolver información referente al proceso ya sea de instalación o de ejecución. Aquí la documentación nos muestra todas las tareas que podemos pasarle a Pipeline. Nosotros vamos a estar utilizando Text Classification, que tiene el alias Sentiment Analysis. Por lo que vamos a crear aquí arriba, dentro de la función, vamos a crear una constante que se llame task y va a ser Sentiment Analysis. También vamos a crear una constante que sea el modelo y aquí voy a copiar el nombre del modelo que ya lo tengo a mano. Este sería entonces el modelo que vamos a utilizar. Pueden pausar el video si necesitan copiarlo. De todos modos, esto está en la documentación de la librería. Este es el modelo en inglés, pero existe también un modelo con múltiples lenguajes. Entonces, a Pipeline le vamos a pasar primero la tarea, la task, después le vamos a pasar el modelo y finalmente le vamos a pasar esa función de Progress Callback, que la voy a crear aquí. Progress Callback. Esta función va a recibir un valor y simplemente le vamos a decir que me muestre por consola ese valor. En JavaScript, cuando la llave y el valor de un objeto tienen el mismo nombre, lo que podemos hacer es directamente abreviar así. Entonces aquí le estamos pasando esta función de aquí que se va a ejecutar progresivamente durante el proceso, que ya lo vamos a estar viendo. Ahora, como vemos aquí, pipeline devuelve una promesa, es decir, es código asíncrono, por lo que requiere la palabra await y a su vez la función que la contiene, que en este caso es este callback, debe tener la palabra async. El código asíncrono significa que lo que siga aquí abajo tiene que esperar a que este código termine de ejecutarse, a su vez para ejecutarse. Entonces, vamos a guardar después en una constante que se llame response. Vamos a guardar lo que devuelva este classifier y le tenemos que pasar el texto que es el que traemos desde el body, desde el formulario. Y finalmente, en la variable result, que es la que declaramos aquí arriba, vamos a guardar el response sub 0, ya que como vamos a ver ahora, el modelo va a devolver un array. Finalmente, fuera del bloque else, pase lo que pase, tenemos que renderizar el resultado. Por lo que hacemos return res.render y devolvemos la misma plantilla que estábamos usando, EJS. Lo que vamos a agregar aquí
le vamos a pasar dos propiedades. La primera es el input del usuario, lo que ingresó el usuario, por ende le pasamos el text. Esto es para mostrar, una vez que vuelva la respuesta del modelo, vamos a mostrar lo que el usuario ingresó y también vamos a pasarle el result. Y aquí arriba, en el método anterior, vamos a pasarle como result, le vamos a pasar un nulo para que no existan después errores a nivel plantilla que no encuentra esta propiedad. Vamos a mostrar aquí por consola la respuesta. Entonces, si el servidor no tiene errores y yo actualizo la página, vamos a, por ejemplo, enviarle I am a good person. Y me marca un error, que hay un espacio. Esto, Sentiment Analysis, lleva un guión al medio para separar las palabras. Ahora sí, actualizamos. I am a good person. Y me tira otro error. Console.log. Aquí, como vemos, el modelo empieza a descargarse. Aquí me va mostrando el progreso. Esto que estamos viendo aquí es la ejecución de la función esta progress callback. En un proyecto más grande podríamos, por ejemplo, ir mostrándole al usuario que el modelo se está descargando y con una barra de progreso para que sepa que esto está funcionando. Nosotros aquí estamos viendo que el navegador espera la respuesta. Y por supuesto esto va a depender de la velocidad de conexión. Como vemos aquí, el modelo ya terminó de descargarse y lo que vamos a hacer primero es importar este objeto env y le vamos a indicar aquí en la propiedad cachedir, vamos a indicar que el modelo, cuando se descargue, tiene que cachearse, es decir, mantenerse en una carpeta oculta que se llame .caché. Por lo que si nosotros entonces ahora probamos, el modelo se descarga y se guarda en una carpeta caché, para que la próxima vez que nosotros consultemos al modelo, se va a tomar del caché y ya no va a tardar tanto. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es ir a la plantilla y vamos a empezar a escribir sintaxis de EJS para poder mostrar la información que vuelva del modelo. Por lo que con la sintaxis menor que porcentaje y cerramos con porcentaje mayor que, podemos escribir código JavaScript. Entonces, si existe el result que nosotros le estamos pasando a la plantilla y además el input.length, es decir, el valor del texto que ingresa el usuario, es mayor a 0, nosotros vamos a poder mostrar aquí ese valor. Vamos a abrir y cerrar las llaves. Aquí dentro vamos a crear un div con una clase result para después poder agregar los estilos. Y dentro de result, dentro del div, vamos a crear algunos párrafos, que a su vez van a tener etiquetas span, que son las que van a estilizar los nombres de las propiedades. En este caso input. Después también vamos a necesitar label y vamos a necesitar score.
Entonces, con esta sintaxis menor que porcentaje igual y cerramos con porcentaje mayor que, aquí vamos a mostrar el valor de input. En este segundo caso vamos a mostrar el valor de result.label, que es estrictamente ya el objeto que devuelve el modelo. Y en este caso result.score. Vamos a agregar también, vamos a duplicar este bloque. Y necesitamos un solo párrafo para el caso de que se dé este primer caso en el que no existe el texto o bien que esté vacío. Y aquí solamente vamos a mostrar en un párrafo el valor de result.label, que es lo que estamos asignando aquí. Entonces, vamos a la consola y vemos que ya se guardó, ya terminó de descargarse el modelo y ya está guardado aquí en el caché, por lo que estamos ya en condiciones de probar cómo se ve esto. Aquí, como vemos, me está mostrando el input que yo ingresé, le agrega un valor de positivo y tiene un score. Result.label, result.score. Y aquí hay que corregir la condición. Ahí está, el input, el label y el score. Si yo no le mando nada, me dice que tengo que ingresar un texto. Bien, entonces ya la lógica está funcionando y lo que nos falta agregar son los estilos. Como hicimos al principio, le estamos indicando a Express que está sirviendo archivos estáticos, por lo que entonces tenemos que crear un archivo CSS y vincularlo a la plantilla de HTML. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear en el directorio raíz una carpeta que se llame public y dentro vamos a crear un archivo index.css. Y a modo de prueba vamos a seleccionar el body y le vamos a poner un background color rojo. Para vincularlo, aquí en la etiqueta head, dentro de la etiqueta head, donde están los metadatos, vamos a agregar una etiqueta link con el atributo rel y el valor stylesheet y le vamos a pasar en href la ubicación del archivo CSS, que en este caso es public index.css. Entonces, si yo actualizo, el fondo debería verse rojo. Y como vemos, ya está vinculado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a utilizar el selector asterisco para reiniciar el margen por defecto del navegador y el padding para que se eliminen estos márgenes que vienen por defecto en el navegador. Después seleccionamos el body y vamos a utilizar el sistema Flexbox para alinear los elementos. Como Flex por defecto alinea los elementos de forma horizontal, es decir, con el valor de row, nosotros lo que queremos es alinearlo en columna, por lo que vamos a decir Flex Direction Column. Y ahí se van a alinear verticalmente. También vamos a alinear los elementos del body verticalmente en el centro y horizontalmente también en el centro para que queden al medio. También vamos a poner un color de fondo con la función linear gradient, que va a ser un gradiente que vaya desde el color 66BB6A, que es como un verde, hasta el blanco, que es FFF.
También tenemos que decirle la altura del body, que va a ser 100 bh. bh significa viewport height, es la altura del viewport, que es lo que se ve en el navegador, y un ancho también de 100 bw, que es viewport width, por lo que el body va a cubrir todo el navegador y ahora sí ya se ven los elementos al medio de la pantalla. También vamos a agregar un overflow hidden para que cualquier elemento que por alguna razón sobrepase los límites del body no se vea, aunque en este caso no tenemos muchos elementos. Y vamos a agregar también la fuente que habíamos instalado aquí en un principio, esta fuente Poppins, la vamos a agregar aquí. Le vamos a decir que utilice Poppins y si no la encontrase, una fuente sans serif, es decir, sin serifa. Después vamos a seleccionar también el H1, que es el título Sentiment Analysis, y le vamos a decir, le vamos a poner un borde por abajo, es decir, un margin bottom de 10 píxeles. Actualizamos, vemos que ahí cambió la fuente y se agregó un margen por debajo del título. Vamos a seleccionar también el formulario y le vamos a decir, vamos a alinear los elementos en el centro. Seguidamente seleccionamos el input del formulario y vamos a poner un padding de 5 píxeles y un border radius de 5 píxeles. El border radius lo que va a hacer es redondear los bordes. Seleccionamos también el botón y le ponemos un background color de un gris. Un color gris, un color de fuente blanca, un padding de 5 píxeles en el eje vertical y de 20 píxeles en el eje horizontal. Esto es para que se haga un poco más ancho. Vamos a sacar los bordes que vienen por defecto. Vamos a poner un margen en la izquierda de 5 píxeles y también un border radius de 5 píxeles. Y finalmente una propiedad transition que va a tener el valor de 100 milisegundos y all para que se aplique a todos sus atributos, que va a ser visible cuando le agreguemos el evento hover. Hover significa que acá le tengo que indicar cómo se tiene que comportar el elemento cuando yo posicione el mouse encima suyo. Entonces, cuando yo lo posicione, primero tiene que cambiar el cursor, por lo que le ponemos cursor pointer, y también le vamos a cambiar el color de fondo a un gris un poco más claro, con el código hexadecimal 565656A6, que es un gris un poco más claro. Y ahí vemos el efecto. La propiedad transition lo que hace es suavizar este cambio de color para que no sea tan directo, tan brusco. Después también vamos a seleccionar el div que tiene la clase result. Lo vamos a seleccionar con el selector de clase. Vamos a alinear sus elementos al medio. Vamos a ponerle un color de fondo blanco. Un padding de 15 píxeles. Un border radius de 5 píxeles. Un margen por arriba, margin top, de 20 píxeles. Y un box shadow, que es una sombra de un píxel en el eje X, un píxel en el eje Y, 3 píxeles de difuminado de esa sombra y el color finalmente que va a ser negro. Y a los párrafos, los elementos P que están dentro del result, que serían estos elementos de aquí, le vamos a poner un margen por debajo de 10 píxeles. Y finalmente vamos a agregar aquí en las etiquetas span, vamos a agregar una clase que se llame resultField, que nos va a ayudar, aquí lo vamos a seleccionar, nos va a ayudar a
estilizar los nombres de las propiedades, les vamos a poner un font weight bold para que sea en letra negrita. Entonces, formateamos, guardamos, actualizamos aquí y como vemos, esto ya está funcionando. Label positive, score 0.99. Si yo le mando vacío, me dice que tengo que ingresar un texto. Si le mando un mensaje negativo, this is a bad day, por ejemplo, dice es negativo. Si le digo Argentina is football world champion, me dice que es positivo y está casi 100% seguro. Con esto terminamos el proyecto. Voy a dejar en la descripción el código y voy a dejar también el link de la librería, de la documentación de la librería. Con esto me despido, espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Y nos vemos entonces en el próximo encuentro.